Damaso, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, en Baixapaz. Corágina, ¿cómo anda usted? Todo bien, muchas gracias. Bueno, dígame una cosa, ¿desde que está, hace cuánto que está en Paraguay? Bueno, la misión llegó, la primera avanzadilla llegó aquí en el país el 2 de marzo, el equipo central, lo que nosotros llamamos equipo central, un equipo de 8 personas, más la jefa de división que ya vino aquí por su primera visita el pasado 15 de marzo, se quedó con nosotros como 6 días, Sí. y ya regresó en Europa, ya le puedo adelantar que va a regresar aquí en el país el 4 de abril, entonces ya está confirmado y se quedará con nosotros hasta el 24 de abril. Como le estaba diciendo, la primera avanzadilla, el equipo central llegó aquí en Asunción el 2 de marzo, entonces ya hemos completado la primera fase operativa de nuestra misión con la llegada de los primeros 22 observadores de largo plazo que hemos capacitado en Asunción y que luego han sido ya desplegados en todo el país, entonces ya están presentes y cubren con las actividades diarias los 17 Y departamentos. desde que están acá, ¿qué es lo que les llamó la atención del proceso electoral paraguayo? Bueno, lo que me llamó la atención del proceso electoral, por supuesto, yo diría la primera cosa más importante, la abertura de las autoridades, del gobierno, del Tribunal Superior de Justicia Electoral y también de los partidos políticos. Eso es muy importante porque por el análisis completa de un proceso electoral, que es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, tener abertura nos permite de verdad de entender muchas cosas que pasan en el país. Como ustedes saben, nosotros nos basamos únicamente en hechos, entonces no en palabras o artículos de periódicos, eso sí, hace parte de un proceso, pero para nosotros más que todo es importante fijarnos en que la gente y los actores del proceso nos cuentan. ¿A qué usted llama apertura? Apertura significa hablar de todo quiero decir, las autoridades, por supuesto, brindarnos la posibilidad de entrar, por ejemplo, en el tribunal, entender exactamente lo que pasa, cómo están de verdad actuando de forma práctica, que puede ser la preparación de un boletín, o puede ser participar a un simulacro del TREP, o puede ser participar a la capacitación de los miembros de las mesas, algo que vamos a observar en algunas semanas en todos los departamentos. Con los partidos políticos significa hablar un poco de todo, también de lo que son las preocupaciones que ellos pueden tener, o también si quieren decirnos cosas que ellos creen que se puede decir de forma pública o de manera un poquito más privada, porque piensan que es mejor que podemos mantener una confidencialidad con ellos. Y dentro de esa apertura es lo que pudieron ver. ¿Están satisfechos con el proceso? Bueno, nosotros en esta fase, y que eso lo quiero aclarar, nosotros no estamos aquí por estar satisfechos. Y le explico por qué, Carlos. Porque nosotros somos una misión independiente, neutral y imparcial. Lo que significa también que nosotros estamos aquí para acompañar el proceso electoral. No estamos aquí por dar notas, no estamos aquí para certificar y poner sellos a las elecciones paraguayas, porque las elecciones paraguayas son las elecciones de ustedes, entonces nosotros aquí estamos de verdad acompañando el proceso, y esa hace toda la diferencia entre lo que pueden ser auditores, maestros, jueces. Eso no es nuestro rol aquí. Bueno, ¿cuál es el rol, para que la gente entienda, cuál es el rol concreto de esta misión de observadores de la Unión Europea? El rol de una misión, en primer lugar, nosotros somos invitados aquí en Paraguay. La Unión Europea ha firmado un acuerdo de entendimiento con el gobierno paraguayo y con el Tribunal Superior de Justicia Electoral. En estos acuerdos son muy claros los deberes y los derechos de los observadores. Y además, para nosotros es muy importante no solo respetar las leyes del país anfitrión, pero además tenemos un código de conducta que es muy estricto de la observación europea, entonces sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que quiero decir, nosotros aquí estamos de verdad acompañando el proceso porque nuestro análisis nos va a permitir, después de las elecciones, de emitir un informe preliminar 2 días después de las elecciones, en los cuales, de manera pública, vamos a presentar las conclusiones sobre el proceso y sobre todas las etapas del proceso. Claro, ahora, dentro de lo que usted está explicando, me imagino que hay parámetros, ¿verdad? Y dentro de estos parámetros, el trabajo que ustedes vieron de la justicia electoral hasta el momento, ¿se ajusta a esos parámetros o hay algunas cuestiones que si dependiera de ustedes pudieran decir, en esto podría mejorar, podría hacer esto, podría cambiar, en esto está excelente, ya que están acompañando, y acompañar también significa de alguna manera hacer notar cosas que están mal o que están bien? Sí, eso es algo que nosotros vamos a hacer porque
nuestra metodología es muy clara, es algo que vamos a hacer después de las elecciones. ¿Por qué? Porque hacerlo antes significaría interferir en cualquier forma en el proceso. Aunque sea para bien. Claro, claro. Puede ser para bien, para mal, o porque aún hay algunos asuntos que creo que sea importante observar antes de decir estamos seguros, no estamos seguros. Le hago un ejemplo concreto. Es claro, mucha gente habla de los problemas relativos a la conformación de las mesas y los miembros de las mesas. Aún no estamos en esta fase. Por supuesto, el código electoral es muy claro, nos explica cómo funciona, pero sabemos también que en Paraguay hay algunas especificidades donde los miembros de las mesas son también miembros de partidos. Entonces aquí es verdad, hay un sistema de mutuo control que nos parece siempre más claro, cosa que al principio, para dar un otro ejemplo, podría parecer a mí y a los colegas como europeos algo de bastante particular, al cual no estamos acostumbrados. Pero ahora entendimos también por qué y cómo el sistema funciona. Entonces, ahora, ¿qué entendieron de eso? ¿Por qué funciona el sistema así de mutuo control? Bueno, yo no puedo decir si el sistema funciona, porque yo nunca lo he comprobado, porque no soy paraguayo, pero le puedo decir lo que nos cuentan, sí, por ejemplo, las autoridades electorales, como también los partidos políticos. Algunos nos dicen que a lo mejor el sistema no es perfecto, pero dicen siempre funciona. Entonces, eso para mí también es muy interesante, porque significa ver si en un futuro, por ejemplo, podemos empezar a pensar, a proponer recomendaciones para cambiar, o si a lo mejor es mejor mantener el status quo. ¿Cuándo un sistema es perfecto? No hay sistemas perfectos, Carlos. No hay. No, en ninguna parte del mundo. No creo. Bueno, ¿cuándo es aceptable? ¿Cuándo es aceptable? Bueno, por ejemplo, el primer criterio que un observador tiene que evaluar es ver si se respetan las leyes del país en el cual estamos. Porque antes de llegar, por ejemplo, a las obligaciones internacionales, que pueden ser tratados o pueden ser obligaciones de otro tipo, yo creo que en primer lugar se tiene que ver, por ejemplo, en materia de elecciones, se está respetando el código electoral, o aún más, la Carta Magna de un país, la Carta Constitucional, la Constitución de un país. En el momento en el cual ya se puede ver que hay algunas disposiciones constitucionales que no se respetan, o en materia más técnica del código electoral, ya en ese momento un buen observador ya tiene que hacer un análisis concreto. Pueden ser temas electorales, temas jurídicos, temas sobre los medios de comunicaciones, sobre, por ejemplo, también la libertad de la prensa o no. Hay mucho que hacer. Por eso le puedo también decir, porque estamos aquí en un canal de televisión, tenemos al interno de nuestra emisión una unidad de prensa que se ocupa de hacer un monitoreo de la campaña electoral. Entonces el tono de la campaña, cómo es, el espacio, el tono positivo, negativo, neutral, la televisión pública, los canales privados, los canales satelitares. Entonces es algo de verdad que una metodología que utilizamos hace más de 20 años. Y dentro de ese control que ustedes hacen, sí, o esa observación que hacen de los medios de comunicación, sí, ¿son parcialistas, no son parcialistas? ¿Tiene alguna opinión sobre los medios de comunicación paraguayos en este proceso electoral? En este proceso electoral, Carlos, le puedo decir que hemos empezado a monitorar la campaña electoral desde el 17 de marzo. Yo creo que seguramente en nuestro informe preliminar del 23 de abril ustedes van a encontrar una parte de nuestro informe dedicada a la prensa. Dedicada a la prensa. Eso es sumamente importante, porque el clima político también se tiene que verlo como es la prensa. Y por supuesto, cada día estamos muy informados en los periódicos, leyendo los periódicos, vemos todo cuál es el clima político. Nos permite también de tomar la temperatura, no solo aquí en Asunción, pero es también parte del trabajo que hacen los observadores, los 22 que actualmente cubren los 17 ¿Y hasta este momento del país. cómo le parece el trabajo de la prensa? Bueno, yo le puedo decir, yo tengo una excelente relación con la prensa. Yo creo que sea muy importante que una misión de observación electoral cuide muchísimo la ¿Pero le parece parcialista, no no le parece parcialista? ¿Algunos tienen preferencia por algún candidato? ¿Cuál es? ¿Qué siente? ¿Qué percibe? Siento que a los paraguayos le encanta mucho la política. Eso me parece muy importante, porque ver un debate vivo en los periódicos y también en la calle creo que sea muy saludable para el país.
Luego usted sabe mejor que yo, en muchos países y también en el mío, en Europa, en América Latina, a veces hay medios que son más equilibrados. Que toman partido. Claro. Y hay otros que toman partido. Más claro, eso pasa en todo el mundo. Luego, algunos hablan también de campaña sucia, otros hablan de estrategias políticas. Eso hace parte de una campaña electoral. A veces hay campañas electorales porque hay mucho interés que son más quiero decir, con contenido, verdadero contenido político, y otras de verdad que lo más fácil es atacar al adversario. ¿Y ha observado campaña sucia dentro de que está acá en Paraguay? Puedo decir que hasta ahora es una campaña interesante, creo que el adjetivo es interesante. Sucia no creo que sea en este momento el término que yo puedo utilizar. ¿Cómo se tiene que entender el calificativo de interesante? Interesante significa que se ve de verdad cómo se está alimentando la campaña. Nosotros, por ejemplo, yo le puedo decir, ya recibimos informaciones importantes desde algunos departamentos, donde vemos, por ejemplo, eso es sumamente importante, cuáles son los partidos más activos o no, porque Asunción es Asunción, pero nosotros tenemos que observar todo el país. Entonces, hay partidos históricos paraguayos que, por supuesto, vemos cómo están bien incrustados de verdad en la sociedad del país. Hay partidos centenarios aquí. Así mismo. Así es. Entonces, bueno, todo eso tenemos que analizarlo de manera completa hasta que se termine la campaña electoral. El Frente Guazú en algún momento denunció irregularidades en el sistema electoral, en el proceso electoral. Incluso cuestionaron mucho el hecho de que muchos paraguayos en el exterior no figuraban en el padrón. ¿Usted recibió alguna explicación? ¿Preguntó por eso? ¿Observó tal cosa? ¿Es como para preocuparse por lo que dijo el Frente Guazú? Mira, nosotros, le puedo ya adelantar, hemos ya encontrado, yo diría, casi ya todos los partidos, y en particular la grande mayoría de los candidatos presidenciales. Por supuesto, hemos escuchado muy bien las razones técnicas del Frente Guazú, que no es nada de secreto porque son declaraciones públicas, entonces no hay nada que esconder, y por supuesto el tema del voto en el extranjero es algo que nos interesa mucho. Por ejemplo, le puedo explicar, de un lado, ya nuestro analista electoral ha tenido algunas reuniones con el tribunal justamente para entender las razones, para entender por qué hubo, por ejemplo, un presupuesto para hacer la inscripción del voto en el extranjero, por cuál razón ahora son, decimos... ¿Por qué se vetó? Porque se vetó. Se vetó, exactamente. Un poco todo. Yo le quiero decir, estamos evaluando esto y tomamos en grande cuenta todo lo que, por ejemplo, el Frente Guazú nos dice, y lo estamos analizando, cómo pudiera ser, como usted sabe bien, también la cuestión sobre la utilización de los números, la famosa polémica sobre el número 4, sobre el número 40, entonces estamos informados de todos. Es claro que nosotros tenemos que averiguar antes lo que dice el Código Electoral, evaluar después cuál es la posición del tribunal, y luego, si hay resoluciones, lo vamos a analizar. Y luego, en un segundo momento, si pensamos que la decisión es adecuada o no, lo vamos a decir sin ningún problema. Don Tommaso, un análisis final, un resultado final de las observaciones negativas para el proceso electoral paraguayo, puede servir para que los países de la Unión Europea o de otras misiones, de otras regiones del mundo, no reconozcan los resultados de las elecciones en Paraguay. Mira, ¿se ha dado algún caso en alguna parte del mundo? Mira, es un poco distinto. Yo quiero decir, en primer lugar, la primera respuesta que quiero dar es que quizás que todo se va a pasar bien. Entonces, ¿por qué ya pensar de manera negativa? Pero para contestar en concreto a su pregunta, nosotros vamos a emitir un informe preliminar y un informe final. El informe final, por supuesto, que será mucho más detallado. Hay también algunas recomendaciones para los futuros procesos electorales democráticos. Luego, nuestro trabajo se termina en ese momento, en el sentido que el informe preliminar y final de, de una misión de observación electoral de la Unión Europea son herramientas muy importantes por la Unión Europea, pero, por supuesto, ellos tendrán que tomar eventualmente decisiones políticas que son independientes de lo que son nuestras conclusiones técnicas.
Entonces, yo, por supuesto, lo que nosotros vamos a hacer es ofrecer una herramienta de trabajo, en primer lugar, para las autoridades y el pueblo paraguayo, y por supuesto yo creo que es un servicio también importante para la Unión Europea para analizar cuál puede ser eventualmente una política nueva con el país. Pero eso no significa que sea vinculante lo que dice un informe, porque es un informe técnico electoral. Entonces tiene de verdad que distinguir cuál es el rol político de la Unión Europea y el rol técnico de una misión de observación electoral. Pero ese rol técnico y las conclusiones pueden determinar los pasos políticos de la Unión Europea. A veces sí, sí, claro, porque es una de las herramientas. Y yo quiero decir, luego todas las que son las decisiones políticas de la Unión Europea, lo que quieren hacer los Estados miembros, son decisiones de ellos. Nosotros estamos aquí justamente como técnicos electorales porque estamos aquí para acompañar el proceso de ustedes. Pero luego, como dice usted, es algo que es a disposición de todos, de ustedes y también de la Unión Europea. Hasta este momento, ¿el proceso es democrático? Mira, yo creo que no es ese el momento por decir si un proceso es democrático o no. Porque yo le puedo decir, nosotros no tenemos los elementos para evaluar si un proceso es democrático en ese momento. Aún el plato fuerte tenemos que observarlo y eso será el 21 de abril. Por supuesto, lo que él ha estado diciendo desde el principio, hemos empezado teniendo la máxima abertura posible de todos, y eso ya es un punto muy importante en esta fase de nuestro análisis. Luego, por supuesto, le puedo decir también algo, Carlos. Mi experiencia personal me dice que en muchos países hay un proceso que va muy bien hasta el día de las elecciones y luego empiezan los problemas. Ustedes el juzgamiento. Sí, claro, porque tenemos también que entender, hay una fase en la cual todo el mundo, por ejemplo, en esos días habla del TREP. Muy bien, me parece una herramienta muy importante, pero también yo le diría, es importante también ver cuál es el valor jurídico de un TREP, porque aún son resultados preliminares. Entonces, ¿qué hace una misión de observación electoral de la Unión Europea? Observa también la fase postelectoral, porque ¿quién sabe lo que puede pasar? ¿Quién sabe cuáles pueden ser las formas para impugnar el resultado de una elección? Y además, usted sabe, el TREP vale solo para 2 elecciones, presidente y el Senado. Exacto. Hay otras 4 elecciones. Uno de los grandes más importantes retos de este escrutinio es que vamos a vivir con ustedes 6 elecciones. Y creo que todas son importantes, porque se trata de un proceso, electoral. Entonces, ¿quién puede decir si es más importante la elección de un presidente o de un gobernador? Para mí son todas importantes y nosotros estamos aquí para seguir todo. ¿El cuadro que trajo qué es? Sí, el cuadro creo que sea algo importante para todos, es el plan de despliegue, es el plan de despliegue de nuestros 22 observadores de largo plazo. Eso creo que sea una manera interesante para ver de verdad cómo hemos pensado, cómo cubrir todas las zonas del país. Por supuesto, por ejemplo, aquí al norte es importante ver, tenemos un equipo móvil, son los observadores, el equipo 11, que cubre Boquerón, Presidente Hayes y Alto Paraguay y el Chaco. Y creo que nuestra presencia sea muy importante también allá, como en todos los otros países. Por supuesto, este equipo tendría que cubrir el 60% más o menos de la superficie del país. Pero yo creo que estos 2 observadores tienen una gran experiencia electoral, por ejemplo, entonces con mucho esfuerzo se van a mover cada 3-4 días para cubrir lo máximo posible. Le puedo decir, actualmente están en Filadelfia, la semana próxima se van en Puerto Limpo. ¿En total cuántos observadores vienen? Bueno, en ese momento, como usted sabe, somos el equipo central de 9 observadores, incluida la jefa de misión, el equipo central aquí en Asunción, los 22 que ya desde el 19 observan todo el territorio paraguayo, y el día 16 de abril vamos a recibir otros 52 observadores de corto plazo, capacitados aquí en Asunción. Luego se van a incorporar en los departamentos con los responsables de los departamentos que ya están, más una delegación de 7 miembros del Parlamento Europeo, con funcionarios del Parlamento 7 más 5, entonces 12 personas, y más, para terminar, algunos diplomáticos que son acreditados aquí en Paraguay de la delegación de la Unión Europea y los 5 Estados miembros que son presentes aquí en el país. Bueno, perfecto.
Don Tomaso, muchísimas gracias por las explicaciones, que siga teniendo buena estadía. Muchas gracias. Y ya vamos a tener oportunidad de, posteriormente de las elecciones o incluso antes, de seguir charlando sobre todo este proceso electoral para Ya tengo una cita con usted, es mi compromiso personal. Bueno, perfecto. A usted. Gracias, don Tomaso. Gracias, Muchas Carlos. gracias. A Don usted. Tomaso Cabriollo, observador, jefe de observación adjunto de la misión europea en nuestro país.